Ya se perdió. Gracias. Bien, pues les decía, Salmo 37 lleva el mismo tenor del Salmo de la semana pasada, el Salmo 36, acerca de, pues de hacer un contraste, de hacer una separación entre los justos y los malos, los impíos y los que obedecemos o tratamos, ¿verdad? Los que fuimos justificados, los que somos, pues, pueblo apartado, nación santa. Vamos a ver un poquito de eso adelante. ¿Para qué fuimos creados? Vamos a recalcar un poquito acerca de nuestra misión. Ya nos salvaron, ya lo hemos comentado. ¿Para qué nos salvó el Señor? ¿Para qué nos sacó de la inmundicia de las naciones? Pues para servirle, ¿no? Para adorarle, para agradecerle, para compartir las buenas nuevas de salvación. Eso es. Pero me estoy adelantando y pues les decía que este salmo fue creado expreso con el 36 y el 37. Creo que el 38 también va por ahí del mismo tenor. Y pues acompáñenme, familia, por favor, con una oración, como es menester, como es costumbre. Bendito Padre, bendito sea, Señor, por este día de Shabbat en que nos permites reunirnos, Señor, a hacer comunión contigo, bendito Padre, a estudiar las Sagradas Escrituras, a estudiar los Salmos, bendito Señor, en donde podemos ver, Señor, mediante el rey David, que tú eres bueno, Señor, que tú eres misericordioso, que tú eres un Dios de amor. Y te pedimos, bendito Padre, que seas tú, que sea tu Santo Espíritu, como siempre, bendito Padre, el que hable a nuestros corazones. Escribe estas leyes, escribe estos consejos, Señor. Escribe esas instrucciones en nuestro corazón, bendito Padre. Somos tu pueblo, Señor, y queremos servirte de la mejor manera, bendito Señor. En el nombre de Yeshua, Señor, ayúdanos a comprender tus palabras y a retener y a practicar. En el nombre de Yeshua, amén. 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 Gracias. Bien. Este salmo es un legado del rey David, un legado de confianza, un legado de fe, un regalo que estaba yo oyendo la semana pasada, estaba yo estudiando y Joseph hizo en el libro de Génesis, creo que es en el 17, algo así. Sí, sí es el 17, en donde él hace una remembranza acerca de cómo fue pues que él decidió grabar los estudios, ¿no? Y menciona que lo hizo, lo que lo motivó fue su hijo, ¿verdad? Que acababa de nacer, estaba de brazos y, y le quiso dejar ese legado, ¿no? Ese legado de instrucciones. Dice, si alguna vez yo no estoy, dice, pues voy a empezar a grabar para que mi hijo, en caso de que yo no esté, pueda escuchar las palabras de Dios. Y empezó él a grabar. Nunca se imaginó que pues esto iba a llegar pues tan alto, ¿no? A expandirse hasta el mundo, ¿no? En Australia, en Holanda, creo que hay gente que escucha a Mishab, entonces es algo verdaderamente increíble, ¿no? Entonces, volviendo al Salmo, creo que este legado de confianza que nos deja el Señor va a ser una separación entre los impíos, la gente justa, su pueblo del Eterno, nosotros, y los malos, ¿verdad? El camino de los malos y el camino de los justos, las recompensas de los justos y las consecuencias de los malos, lo que les va a pasar, ¿no? Ya está escrito, en el lago de fuego serán arrojados y cosas así que no son muy agradables. Y cosas buenas para nosotros, el gran premio, la vida eterna, también está escrito. Entonces, vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia
Este salmo está compuesto de 22 letras, 22 principios. Sí, el que sigue, Rafa, por favor. 22 principios que nos va a dejar el rey David a nosotros. Para motivarnos, digamos. 22 principios, 22 letras del Aleph Bet, del abecedario hebreo. Cada letra se convierte en un principio de vida. Pero no tanto de vida en este mundo, sino de vida eterna. Entonces es por eso que les decía yo, es un banquete. Es un banquete al enterarnos que el rey David, una persona como él, lleno de fallas, de errores, pero con un corazón que reconocía sus errores y que se los exponía a su Padre eterno, a nuestro Padre eterno. Él pudo haber logrado esta comunión para entender que si nos basamos nuestra vida en estos principios, nos va a ayudar de mucho. Es como un instructivo, un pequeño instructivo en donde vamos a ver cómo comportarnos ante los malos. Porque en este mundo, sabemos, está lleno es el reino del Satán, ¿no? Estaba yo platicando en mi trabajo con algunas gentes y dice, es que cada vez está peor la situación de maldad, de depravación, el ser humano está cayendo en un nivel pues que sobrepasa la ficción, ¿no? Nosotros podemos pensar en Sodoma y Gomorra, pero creo que sobrepasa lo que estamos viviendo. Es mucha violencia, cosas que no podemos ni siquiera imaginar, ¿no? O sea, malas. Pero vamos a entrar en materia porque son 40 versículos. Y está un poquito largo. Son 40 versículos. Entonces, vamos a empezar. Letra Aleph, Salmo 37, versos 1 y 2. Y aquí se los puse yo. Dice, no te alteres por causa de los malvados, ni sientas envidia de los que practican el mal, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como la hierba verde. Primer principio, no te impacientes. Decía un comercial hace unos años, cuenta hasta 10. Pero si sigue el enojo, entonces cuenten hasta 100 o cuenten hasta que se les quite, ¿no? Contemos hasta que, pero no nos impacientemos, no abrimos nuestra boca, no actuamos sin pensar. Es el consejo de David. No te alteres por lo que hagan los malvados, por causa de los malvados, ni sientas envidia de los que practican el mal. Podemos ver muchas veces que la gente que practica el mal, pues en apariencia es próspera, viaja mucho, tiene buenos coches, tiene buenas casas y nos puede provocar pues cierto sentimiento de envidia tal vez. Y dice el rey David, no te impacientes, porque estos se van a marchitar, no van a permanecer, se secarán como la hierba verde. No te impacientes. ¿Cuál es lo contrario? ¿Cuál sería lo contrario a impacientarnos? Pues ser paciente, ¿no? Ser misericordioso. De eso sí no nos vamos a arrepentir. Si somos pacientes y si tenemos misericordia por estas personas que están alejadas de Dios, que practican la iniquidad. Estábamos platicando la semana pasada y una persona me dijo que estaba intentando hacer una casa de estudio, pero vive en Interlomas.
Entonces tienen dinero, son zonas residenciales muy lujosas, y dice, es que la gente rica no cree en necesitar en Dios. Ellos dicen, pues tengo todo. Y está escrito, ¿no? Es más fácil, como dice, que un rico entre en el reino de los cielos. Primero se refiere a algo que es difícil, ¿no? Que un camello entre en el ojo de una aguja, ¿no? Que eso es, a que un rico entre en el reino de los cielos. Imagínense nada más. O sea, no, de ninguna forma y por ninguna cosa material vamos a dejar nuestra vida eterna. No vale la pena, porque todo se va a marchitar, todo se va a destruir, se va a hacer polvo, una camionetota, una buena casa, un castillo, no va a valer la pena eso. Entonces, el consejo aquí que dice David, no sientas envidia de los que practican el mal. Yo le agregaría tener misericordia de esas personas, de las que practican el mal, porque tal vez no saben y lo hagan por ignorancia, ¿verdad? Entonces, orar por ese tipo de personas, y a veces nos hacen algo y, y debemos de tener una actitud de misericordia, de perdón, de pensar que la gente está equivocada, ¿verdad? Yo creo que eso nos va a traer paz a nuestra alma, porque si pagamos mal por mal o empezamos a responderle a la gente que nos hace daño, yo sé que no es fácil, de principio no es fácil, pero yo creo que es uno de los principios que nos trajo el maestro, nuestro Salvador, no tener rencor, tener misericordia. ¿Por qué tener misericordia de este tipo de gente, de los que practican el mal? Dice el verso 2, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como la hierba verde. Todo esto que se logra en este mundo, este salmo nos va a mostrar y ya nos va dando un asomo, no buscar las cosas de este mundo, hacer tesoros en el cielo, no aquí, porque el hollín los va a destruir, porque el óxido del hollín se van a desaparecer, no van a servir de nada. Pasamos al otro, Rafa, por favor. Salmo, vamos a continuar. Ahora, 3, verso 3 y verso 4. Vamos a leer. Dice, confía en el Señor y practica el bien. Así heredarás la tierra y la verdad te guiará. Disfruta de la presencia del Señor y Él te dará lo que de corazón le pidas. Aquí está un contraste. Primero, confía en el Señor y practica el bien. Así heredarás la tierra y la verdad te guiará. David, un pastor de ovejas, y habla de apacentar. Sí. En la versión Reina Valera nos dice, verso 3, y te apacentarás de la verdad. En esta versión no, pero apacentar. Te alimentarás de la verdad. Nos habla de confianza, nos habla de emuná. Confiar nos da una seguridad. Pon tu seguridad en Dios. No en las cosas temporales, sino en Dios. En las cosas eternas, les decía yo. Él es el único eterno. Él tiene eternidad. Nuestro Padre eterno, Él vive para siempre y nos dice, confía en mí. Y les puse una ilustración acerca de la emuná, lo que es la fidelidad, lo que es la fe, lo que es estar parado en sus promesas.
La palabra confianza del hebreo tiene de una raíz que es bitajón, H986, que quiere decir esperanza, que quiere decir seguridad, confianza. Es como el mejor seguro que podemos obtener. El mejor seguro que podemos tener es en Él, es en el Creador, es en el que era, el que es y el que será. Y la recompensa será, dice el verso 4, digo el 3, perdón, así heredarás la tierra y la verdad te guiará. Eso es la recompensa. Habitarás en la tierra y te alimentarás de la verdad. Y si vemos el contraste anterior, dice, cuando los malvados se sequen como la hierba, cuando sean exterminados, ¿qué vamos a estar haciendo nosotros? Quiera el Señor, que quiera el Señor, ¿verdad? Nosotros vamos a estar habitando la tierra y nos vamos a alimentar de la verdad. La verdad. Les puse ahí del hebreo emuná, H530, que se traduce en muchos casos como fe, como fidelidad. Entonces, ¿cuál vendría a ser el alimento de nosotros como ovejas? Esa fe, esa emuná, esa confianza en el Señor, esa fidelidad en el Señor, porque sabemos que Él es fiel, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso, dice la palabra, verdadero, fiel. Nosotros podemos caer en romper el pacto, en no cumplir nuestra parte del pacto, y lo más seguro es que así lo hagamos, pero Él no. Él por fidelidad a su santo nombre, Él no rompe sus promesas y Él las cumple y las va a cumplir. Si nosotros nos alimentamos de esa emuná, si nosotros confiamos en Él, el Señor va a alimentar esa fe y nos va a demostrar que Él es fiel. Al último les voy a compartir un testimonio mío, que nos pasó esta semana. Ya cuando terminé yo de hacer los apuntes me di cuenta y dije, wow, sí es cierto. Mi padre es fiel, es veraz. Entonces, la emuná se compone la palabra emuná de 3 letras, igual que amén. La emuná es la alef. Si recuerdan, lo hemos visto, es la cabecita del toro en el pictográfico, hebreo pictográfico, y nos habla de la fortaleza del toro. Y simboliza ni más ni menos la alef, al creador del universo, todos lo sabemos. La mem, la segunda letra, son como una especie de olitas que simbolizan el agua, las olas del mar podrían ser. Y la nun, que es la semilla, es la esperma. Son 3 letras que componen la palabra emuná. Y esta palabra emuná nos habla del poder, del liderazgo, de la fuerza de Dios, de Elohim, ¿no? Elohim, que significa poderes. De la fuerza de Dios que desciende a nosotros como lluvia, digamos como esas aguas, y produce, ¿qué produce el agua? Una semilla, que esa semilla fructifique. La semilla es la palabra de Dios, es la Torá, que viene de arriba, sembrada en nuestro corazón esa semilla y produce vida.
produce vida. Entonces nosotros como ovejas que hacemos el bien o que nos esforzamos en hacer las cosas del Eterno, en obedecer su instrucción, nos alimentamos de la palabra de Dios. Ahorita nos estamos alimentando de la palabra de Dios. Me decía una muchachita de Los Cabos, me dice, esta semana dice, es que cuando uno empieza a estudiar las raíces hebreas, dice, da una hambre que quiero saber más, dice. Y cuando estaba en el cristianismo, que no estudian mucho la Torá, sino los evangelios, el Nuevo Testamento, me decía ella, yo no me saciaba, dice. Y ahora cuando estoy estudiando las raíces hebreas, dice, wow, dice, me da mucha hambre de seguir estudiando. Entonces, somos benditos, somos bendecidos por el Señor por esto, por esa palabra, por esa lluvia, por esa semilla que el Señor pone en nuestros corazones. Entonces, segundo principio, lo acabamos de ver, confía en el Señor y practica el bien. Dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Está hermoso, ¿no? Y te apacentarás de la verdad, nuevamente, de la emuná, de que su palabra es fiel. Solo tenemos que confiar en su palabra. Y a veces hay ocasiones en que las cosas no pasan como nosotros quisiéramos y nuestra fe flaquea o empezamos a dudar y empezamos a flaquear y nos empezamos a preocupar. ¿Y si el Señor no quiere? ¿Y si el Señor no me escucha? ¿Y qué voy a hacer? Y de repente, pues lo que nos va a sustentar, lo que nos va a sacar de esa angustia, por eso es tan importante que memoricemos los versículos, ¿verdad? Para orar conforme a la tribulación que estemos pasando y pedirle al Señor en base, es que escrito está, es que tú dijiste, es que tú prometiste, mi Señor, mira, así dice, no hay manera de que el Señor nos niegue las peticiones de nuestro corazón si nos deleitamos en su palabra. Quisiéramos, o yo quisiera, que a veces, así como, pues como sembramos una semilla en la tierra y la regamos, y pues ya la vemos que en una semana ya se dio, ¿no? Con mucha suerte. Y quisiéramos, pero el Señor tiene sus tiempos y pues no es así a veces, ¿verdad? Como quisiera, yo soy desesperado, soy muy impaciente y digo, Señor, quítame lo impaciente, pero quítamelo ya. Y pero el Señor sabe a qué horas hace lo que tiene que hacer. Y me consuela mucho que Él esté trabajando pues, en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, si vemos las ovejas en el campo, todos nos ha tocado ver en un pastizal a las ovejas, y las ovejas están muy tranquilas, ¿no? Ni se preocupan, están comiendo y nada les preocupa. Como quisiera yo ser así como esas ovejas, ¿no? Pero los afanes de nuestro diario vivir a veces nos sacan de ese balance, ¿no? Las cosas no son como nosotros quisiéramos, las cosas son como el Eterno las quiere y debemos aprender a esperar sus momentos y sus tiempos y aceptar su voluntad. Decían que una madurez espiritual es cuando aceptamos todo lo que pasa en nuestra vida, bueno y no tan agradable. Todo es bueno, pero a veces a nuestros ojos dices, no, es que esto no puede ser bueno. Y pasa el tiempo y decimos, wow, sí traía un mensaje, sí traía algo que me levantó, que me está haciendo más fuerte,
que me está alimentando mi fe, que me está enseñando, ayudando a conocer a mi Creador, a sus mandamientos, a su palabra. Entonces, cada circunstancia, por muy adversa que sea, nos vamos a dar cuenta que el Eterno es fiel. Verso 4, disfruta de la presencia del Señor y Él te dará lo que de corazón le pidas. Dice esta versión. Me gusta esta versión. ¿Es Nueva Traducción Viviente? Sí. Habla un poquito, el lenguaje es un poquito más sencillo. A muchos no les gusta porque dice que se pasa de sencillo, pero me agrada el entendimiento así práctico. Y es una gran promesa. Disfruta de la presencia del Señor. Es una promesa. Y Él te dará lo que de corazón le pidas. Dicen que un corazón contrito y humillado no despreciará Él jamás. Pero ¿cómo funciona esto de deleitarme en el Señor? Pues deleitémonos en su palabra, ¿verdad? En el estudio, en saber que Él quiere para nuestra vida. ¿Qué quieres, papá, para mi vida? Muéstrame qué es lo que quieres que yo haga, ¿no? Para decir como Abraham, heme aquí. Eso es deleitarse en el Señor. Si nuestro corazón y el del Señor, como el del rey David y el del Señor, el de Dios, están en armonía, están sincronizados, entonces esto nos va a traer deleitarnos en Él, porque vamos a estar bien sincronizados. Ah, el Señor dice esto y en mi corazón también debo de decir yo esto. Convencernos de que es lo mejor para nosotros. ¿Qué es lo mejor para nosotros? Pues la obediencia de sus mandamientos. Vivirla, ¿verdad? Cambiar nuestro estilo de vida. Ya no nada más hablarlo, ya no nada más leerlo, pensarlo, sino vivirlo. Dar un testimonio con nuestra gente, ¿no? Con nuestra familia. Que a veces no nos la creen. Dicen que nadie es profeta en su tierra. Y en verdad que pues lo ha corroborado muchas veces. Cuesta mucho tiempo, cuesta mucho trabajo que la gente crea que yo ya no soy el de antes, que el Dios está actuando en mi vida y que a veces me tachen de, pues de hipócrita, ¿no? No sé si a alguien le habrá pasado o nada más sea yo, pero no creo. Yo he platicado con algunos amigos con quien tengo la confianza de que me cuenten y creo que es así en muchos de los casos. No todos, pero sí en muchos de los casos. Entonces, esto implica el pacto renovado, ¿verdad? Jeremías 31 que decía que el Señor, esa es una gran promesa, que Él iba a grabar, a escribir sus leyes en nuestros corazones. Y esa es una gran promesa. Dice que en el antiguo pacto los mandamientos fueron escritos en tablas de piedra. Y en el nuevo pacto ya fueron escritos en tablas de nuestro corazón. Hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Ahora sí que como Dios manda. Confiemos en Él, confiemos, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Rey y seguramente Él va a terminar la obra que comenzó en nosotros. Eso es deleitarse en el Señor. He escuchado algunos comentarios de jóvenes que dicen que es aburrido las cosas de Dios. Oye, deberías de venir y estudiamos. No, me aburre. Después, ahora que esté, ahora que me divierta, pero realmente
la palabra de Dios no es aburrida, las cosas del Eterno no son aburridas, son alegría, son júbilo, son gozo, son sonrisas, son paz, fuera rencores, fuera odios, fuera todo eso que envenena nuestro corazón, ¿no? Entonces las cosas de Dios no son aburridas, las cosas de Dios son vida y vida en abundancia, ¿no? Entonces, hay cosas que estamos llamados y están en las promesas que vamos a padecer, por causa de nuestra fe, porque también es verdad, ¿no? Hay cosas que padeció nuestro Mesías y que Él nos dijo, es necesario que las padezcan ustedes por mi causa. Pero ¿valdrá la pena haber sido salvo de mi vieja manera de vivir? Y tenga yo que padecer por causa de mi Salvador, de mi Redentor. Los apóstoles cuando los señalaban, cuando los perseguían, ellos daban gracias por haber sido dignos por padecer por causa de aquel que les salvó. Yeshua mismo, cuando fue a la cruz, iba con gozo, iba con deleite. Dice que él mismo dio su vida, nadie se la quitó. Él la dio y la dio con alegría, porque sabía que íbamos a ser salvos todos nosotros. No estaríamos aquí si él no hubiera tenido ese acto de misericordia. Dice Isaías 53:11, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ese es el Mesías. Dice Hebreos 12:2. Voy a poner, es que no lo anoté completo. Hebreos 12:2. Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, regresémonos a Isaías, dice, por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, a él le escupieron, a él lo latiguearon, a él lo golpearon, y él todo eso lo tuvo por oprobio, no importa. Él tenía el gozo, él sabía cuál iba a ser el fruto de su aflicción. El fruto de su aflicción somos nosotros, familia. Y eso lo llevó a hacerlo con gozo. Entonces, cada vez que hagamos algo para Dios, hagámoslo con alegría, hagámoslo con gozo, porque nos estamos deleitando en Él. Eso es disfrutar de la presencia del Señor en nuestras vidas. ¿Vamos a sufrir adversidades? Sí. ¿Injusticias? Sí. Y sabemos que todo obra para bien para los que le aman, para los que disfrutan de su presencia. Tarde o temprano, lo que hagamos por el Señor va a traer un fruto. A lo mejor no lo vemos, porque lo que acabamos de ver en Hebreos 12, como le nombra Joseph, el salón de la fama de la fe,
pues muchos de ellos no vieron el fruto de su trabajo, de lo que hicieron por el Señor, pero se gozaban haciéndolo, pero también pensaban y decían, no importa que no veamos el fruto. Sabemos que tarde o temprano el Señor prometió que daríamos su fruto y el fruto se va a dar. No es para nuestra gloria, no es para que digan, mira cómo estudia, mira cómo habla, no, es para gloria del Señor. Él no comparte su gloria con nadie, de Él es la gloria. Gracias a Él nos reunimos, gracias a Él tenemos el gozo de estar estudiando su palabra con verdadera alegría, con verdadero gozo, pero todo es para Él. Todo es en un sentido de gratitud. Hacemos lo que hacemos porque estamos agradecidos con Él. Entonces, dice, encomienda al Señor tu camino. Tercer principio. El que sigue, Rafa, por favor. Tercer principio, letra Gimel. Creo que la letra pasada, ¿se las dije? No se las dije. Es la Bet. Vamos letra por letra. Primero fue la Aleph, después fue la Bet y después fue la Gimel. De todos modos se los apunté ahí en la presentación. Salmo 37, Gimel. Vamos en la tercera letra, tercer principio. Este tercer principio es el fundamento de todo el Salmo y de toda nuestra vida. Encomienda al Señor tu camino. Pon tu camino en las manos del Señor, confía en Él y Él se encargará de todo. Es una hermosa promesa. Hará brillar tu justicia como la luz y tu derecho como el sol de mediodía. Tercer principio, encomienda tu camino al Señor. Todas las demás promesas de este salmo está lleno de promesas. Está lleno de promesas. Todas las promesas se van a cumplir de este salmo en nuestras vidas. Todas, porque sabemos que el Señor es fiel. Dice en el post, en la foto que puse, dice, en esa versión que trae, encomienda al Señor tu camino y confía, y Él actuará. Él actuará en tu vida. Él te va a cambiar tu manera de ser, tu manera de ver las cosas, tu manera de hablar, tu manera de amar, tu manera de todo. Él va a cambiar tu corazón de piedra por un corazón que sienta. Él va a cambiar ese gesto adusto, ese gesto de enojo, de ira, de amargura, de tristeza, de soledad, por uno que ríe. Hará brillar tu justicia como la luz. Me gustó esa foto porque dice, Él actuará. Tú solo confía en Él. Encomiéndate a Él. Dice, la palabra encomienda, la estábamos viendo aquí en el Strong, es el H1556, 1556, que quiere decir, tiene como todos los significados Strong, tiene muchas acepciones. Dice, raíz primaria, revolver, literalmente o figurativamente, apartar, correr, encomendar, enrollar, tender lazo, remover, revolcar, revolver, rodar, rodar. Es la palabra galal, galal. Entonces, dice aquí, dale al Señor que ruede tu vida en Él.
¿sí? Encomiéndale, rueda con él, camina con él. ¿En dónde? En el camino. ¿Cuál camino? En el que debo andar, dice. ¿Cuál es el camino? Yeshua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por él. Entonces, la meta, el fin, es Yeshua. Es nuestro Salvador, es nuestro Mesías. Si yo camino como caminó Él, entonces vendrá esta promesa. Y confía en Él y Él hará. Él hará. Verso 6. Sí, en la siguiente, Rafa, por favor. Ah, no, sí, esta era la misma, ¿no? Perdón. Me adelanté. Dice, hará brillar tu justicia como la luz y tu derecho como el sol de mediodía. No habrá oscuridad. Sabemos que la oscuridad es lo contrario a la luz. Pero el Señor hará brillar, dice, tu justicia. O sea que seremos justos. Ya fuimos justificados por medio de la sangre del Mesías. Pero dice, no habrá oscuridad. Hará brillar. Sabemos que no hay justo ni uno. Sabemos que, pero fuimos justificados. Y esto quiere decir que Él está trabajando en nuestra vieja manera de ser, ¿verdad? Si no sabemos qué decisiones tomar en algún momento, Él hará brillar su justicia en nosotros. No podemos alejarnos de Él porque separados de Él, dice, nada podéis hacer. Si caminamos con Él, si nuestra vida, si nuestros pasos son como los de Él, entonces Él exhibirá nuestra justicia como la luz y tu derecho como el sol de mediodía. Y no vamos a tener reclamo alguno si caminamos en su Torah, si caminamos en su palabra. Vamos a pasar, ahora sí, por favor, Rafa, al verso 7. A partir del versículo 7, vamos a ver todas las promesas por haber hecho la meta de nuestra vida, por haber hecho a Yeshua, por haber seguido ese camino, seguir aquel que es el camino, confiar en Él y Él hará. Dice, cuarto principio, letra Dalet. Dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres por los que prosperan en su camino, ni por los que practican la maldad. Cuarto principio, esperar. Esperar no es quedarnos aguantando, como dicen, voy a esperar a que de tal hora, no, sino esperar de que algo va a venir, de que algo va a llegar hacia nuestra vida. Espera en Él. Enfocarnos en Él. Cuando tenemos algún apuro, cuando tenemos alguna prueba que nos hace dudar, que nos hace padecer, que nos hace llorar, que nos hace angustiarnos, tengamos la seguridad, esperemos en el Señor, de que vendrá la alegría después. Lo vamos a ver, en este momento vamos a estar angustiados, vamos a estar soportando la pena, la prueba, perdón, pero esperemos con confianza que va a venir algo bueno, que va a haber fruto, que va a haber alegría después,
Que cuando ya haya pasado el tiempo y volteemos para atrás y veamos lo que, por la prueba que el Eterno nos hizo pasar, nos dé alegría, nos digamos, bendito sea mi Padre, porque esto ha hecho que yo lo comprenda más a Él, que yo me acerque más a Él, que tenga más comunión con Él. Eso es lo que producen las pruebas. Las pruebas dicen que producen paciencia, pero también producen fortaleza en nosotros, en nuestro carácter. Madurez espiritual. Las pruebas producen madurez espiritual, confianza. Por eso son buenas las pruebas. Bienaventurado el varón que es probado, dice. Si el Señor no nos somete a pruebas, ¿cuándo vamos a crecer? Nunca. Vamos a seguir siendo bebés espirituales. Y nunca vamos a poner manos a la obra en cuanto a hacer las cosas de Él, ¿verdad? Eso nos va a traer madurez espiritual. Y pues bendito sea el Padre si un día va a llegar, seguramente va a llegar un día en que digamos, esta prueba me va a dar frutos. Voy a ser mejor hijo de Dios. Me va a dar fortaleza, me va a dar paciencia. Y vaya que la necesito la paciencia. Soy muy impaciente. Entonces, el que sigue Rafa, por favor. Vamos con el quinto principio. Hombre. Sí trajeron sus cascos, porque de no te enojes también me queda al puro tiro. Dice un amigo, no es que soy iracundo, le digo, yo también, le digo, me desespero mucho. Entonces aquí dice, desecha la ira y el enojo, no te alteres, que eso empeora las cosas. Salmo 37, G, letra G, H, no te enojes, no te alteres. ¿Cuál es nuestro aliciente para no enojarme? El Eterno está en control. Esa es como la contra. Tranquilo, tranquilo, no te enojes. El Señor está haciendo esto y es para bien. Entonces, no te impacientes, vimos en el principio anterior, cuenta hasta 100 o hasta donde tengas que contar, ¿no? Pero no abras la boca ni hagas nada, porque en la ira del justo no opera la palabra del Señor, ¿sí? O sea, enojado, pierdes los estribos, haces cosas que no tienes que hacer, abres tu boca, hieres a la gente, terrible. No te enojes. Ese principio es fundamental. No te enojes. El Señor está en control, Él sabe por qué hace esto, por qué está pasando esto en mi vida, y Él tiene el poder y la capacidad de evitarme cualquier sufrimiento, cualquier adversidad. Pero si está permitiendo que pase esto en mi vida, esto que me hace enojar, esto que de repente el vecino me dijo que le estoy echando agua a su puerta y pues yo vivo hasta arriba, ¿cómo quiere que no le eche agua, no? Por decir un ejemplo muy sencillo, ¿no? Y cosas que nos hacen desesperar, dices, bueno, pues esto me está quitando. Mi padre acabo de estudiar el Salmo 37 y dice que no me puedo enojar y que todo es para bien y que Él está bajo control de todo. Entonces, ok, cuento hasta 100, hasta donde se me baje el enojo. Entonces, estos principios, estaba yo pensando cuando estaba haciendo los apuntes, están conectados con los frutos del Espíritu, ¿verdad? Vendría siendo como con la paciencia, ¿no? Como con la paz. Y nos vamos a ver un poquito más adelante cuáles son los frutos del Espíritu, ¿verdad? Benignidad, shalom,
mansedumbre. Estos principios, el rey David, algo hay de conexión con ellos. Y les voy a decir por qué. Dice, el que sigue Rafa, por favor. Sexto principio. Vamos a la letra Bab. Y ahí está otro. Mansedumbre. Ese es el principio, el sexto principio. Ten mansedumbre. Dice, un poco más, verso 10. Y los malvados dejarán de existir. Los buscarás, pero no los hallarás. Pero los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Mansedumbre, ser humilde, ser manso. Lo contrario a ser altivo, a ser orgulloso. Sé manso. Todas las adversidades que nos lleguen son temporales. Dice aquí, los malvados dejarán de existir. Pero al final, los humildes heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Ya? Sí, sí. Dice en la Reina Valera, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sí o no? Mateo, sí. Ah, ya. Ah, gracias. Sí, es que si leemos Mateo 5:5, ahí nos va a hablar un poquito acerca de este tema. Mateo 5:5, ¿qué dice? Bienaventurados los mansos, ajá, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Nos habla igual de los mansos, de los humildes, y de la tierra que recibirán por herencia, por heredad. Justo lo que dijo Yeshua en el Evangelio de Mateo. El que sigue, Rafa, por favor. Séptimo principio. Hay algunos que sí nos vamos a detener un poquito y otros que pues, son un poquito más rápidos. Porque sí, son 40. Son 40 versículos y 22, recuerden, 22 principios. Y apenas vamos en el séptimo. Pero el Señor es bueno y nos va a dar tiempo perfecto de todo. Hasta esto está perfectamente bajo control. Séptimo principio, letra Zain, dice, el Señor tiene sentido del humor. Y lo hemos visto varias veces, a través cuando estudiamos la escritura, que el Señor tiene sentido del humor, ¿no? A veces un poquito, pues sí, un humor fuerte, un humor como irónico, pero el Señor tiene sentido del humor. Los malvados conspiran contra los justos y rechinan los dientes contra ellos. Y si hay gente que se enoja y rechina los dientes, ¿no? O sea, aprieta las mandíbulas y se ve que está echando chispas por los ojos, ¿no? Y si abre, también echa chispas y ajos y cebollas por la boca. Pero el Señor se burla de ellos porque sabe que ya viene su hora. Y es justo lo que dice este principio. El Señor tiene sentido del humor. Vamos al octavo principio, Rafa, por favor. Salmo 37, 14 y 15 son dos versículos, letra Het. El octavo principio, Dios hará justicia. Dice, los malvados sacan la espada, tensan el arco para derribar a los pobres y necesitados, para acabar con los hombres cabales. Pero su espada les partirá el corazón y su arco se romperá en 1000 pedazos. Octavo principio, Dios hará justicia. Todas estas planes que hacen los malvados en contra, ahora sí que los malos en contra de los buenos,
en contra de los hijos de Dios, el Señor los va a echar por tierra. El Señor hará justicia. Y lo está diciendo un hombre que, David, que sufrió mucha persecución. Y él está convencido de que el Señor hará justicia. ¿Y qué es mejor, ser justo y tener poco, que tener poco y ser malvado, que tener mucho y ser malvado? ¿Verdad? A veces la maldad en este mundo se ve reflejada con riquezas, lo dijimos al principio de la lectura, pero eso no es lo que nosotros perseguimos. Eso no es lo que el Señor ha dicho que persigamos. No está peleado el Señor con la riqueza, no está peleado tampoco con el que tiene, pero no debe ser nuestro fin. Nuestro fin es la vida eterna y no las riquezas de este mundo. Creo que eso todos lo entendemos perfectamente. Dice, noveno principio, por favor. Dice, Salmo 37, letra Tet. Es mejor ser justo y tener poco que ser malvado y rico. Lo que estábamos diciendo ahorita. Ahí está la ilustración, primera de Timoteo 6:10. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Y hay parábolas y hay historias en la Biblia en lo que la gente se aferra a sus riquezas y no quiere seguir al Señor. Primero quieren hacer las cosas. Primero compro la casa y después, no, ahora tengo que comprar el coche. No, ahora ya tengo que cambiar de muebles. No, ahora ya tengo que... Y no le damos tiempo al Señor, ¿verdad? Para leer su palabra. Es que todo el día estoy ocupado, no tengo tiempo. Hemos invitado a gente a estudiar la Biblia desde el principio, a gente que no sabe, a gente que la vemos que está triste, que está amargada y dice, la respuesta es igual. No tengo tiempo, es que todo el día estoy trabajando, es que mira, mi hijo no tiene, pero señora, es que su hijo está en la cárcel, usted está triste, usted se ve mal. Vecinos que los hemos visto en situaciones y que han tenido la confianza de contarle a mi mujer, la gente no quiere saber de la palabra de Dios. Pero se les ven tristes, se les ven enojados, se les ven frustrados y prefieren seguir las cosas de este mundo, su trabajo, la gloria de la vida. Entonces, noveno principio, es mejor ser justo y tener poco que ser malvado y rico. Aunque sea poco, el justo va a tener el deseo de compartir. Y eso es de mayor beneficio que la riqueza de muchos pecadores que por su egoísmo, por su orgullo, ni siquiera son capaces de compartir. Yo en un tiempo estuve trabajando repartiendo paquetería y me consta que cuando yo llego y le digo a la persona, ¿tiene usted un paquete de Amazon o de X o de Z? Y se lo entrego, pero yo voy a las Lomas de Chapultepec o voy al Pedregal, son los que menos propinas dan, familia. Y sin embargo, yo me voy aquí al barrio y me tocó ir a Tepito, yo vivo muy cerca, a Guerrero, Tlatelolco. Son los que dan propinas. Los pobres, los que menos tienen, son
son los que tienen el deseo pues, de compartir. Entonces, primero de Timoteo, vamos a ver, del 6 al 10 dice, el dinero puede ser la causa de nuestro tropiezo, de desviarnos de la fe, de apartarnos de la fe. Porque si nos empieza a ir bien, que puede ser una prueba, hay riesgos, como dejar de hacer Shabbat, de santificarlo, de apartarnos y decir, no, pues es que, justificarnos, ¿no? Porque el ser humano somos, pero hábiles para justificarnos y decimos, no, es que este empleo me lo dio el Señor y me está yendo súper bien, pero ya me dijeron que tengo que ir el sábado. Y ni modo, como el trabajo me lo dio el Señor, yo voy a trabajar los sábados. Pero es que no puedes porque está escrito, pero es que este trabajo me lo dio el Señor, yo estoy seguro. Él está viendo mi necesidad. No, el Señor te está probando a ver si tienes en su corazón el obedecerlo o el dinero. No, lo siento. Y al rato regresan con la cola entre las patas, como los animales. No, pues sí, es que ya me quedé sin trabajo. Te dije que era una prueba. Tenías que guardar Shabbat. Híjole, tienes razón. O sea, yo no tengo razón. Le digo, escrito está. Le digo, yo no lo dije, ¿no? El Shabbat hay que guardarlo. No te desvíes de la fe. Y dice, y se han causado muchísimos sinsabores. Siempre la rebeldía, la desobediencia, el justificar nuestros actos para quebrantar los mandamientos nos va a traer sinsabores. Nos va a traer amargura. Y algunas veces hasta más cosas, ¿eh? Lágrimas. Se los digo, me lo dijo el primo de un amigo. No, se los digo por experiencia, familia. Es así, es así. Vamos al siguiente, Rafa, por favor. Principio 10, letra Yud, la más pequeña de las letras. Son 3 versículos, o 2. Tres. Son 3, 18, Dice, 19 y 20. 18, 19, sí es cierto. Dios va a completar, dice, el Señor cuida de los hombres honrados y mantendrá la herencia de ellos para siempre. Déjenme ponerle en la Reina Valera. 18. Es que lo puse en otra versión. El Señor cuida de los hombres honrados y mantendrá la herencia de ellos para siempre. En tiempos difíciles no serán avergonzados y en tiempos de escasez tendrán abundancia. Pero los malos, aquí está el contraste, perecerán. Los enemigos del Señor serán consumidos, se esfumarán como el humo de la grasa de carneros. Se esfumarán. Son efímeros. El Señor va a completar, dice la otra versión, ¿no? 18. Dice, conoce el Señor los días, estoy leyendo Reina Valera, los días de los perfectos, perfectos. En el sentido de perfección, es completar. Esto ya lo hemos visto muchas veces. Joseph lo recalca mucho. No es en el sentido de que seamos perfectos sin defecto, sino que seamos completados. Completados en base a lo que Él quiere de nosotros. Dice, conoce el Señor los días de los completados, podríamos decirlo así, y la heredad de ellos será para siempre. Y me viene a la memoria otra vez lo que les estaba yo comentando, de que el Señor perfeccionará la obra que comenzó en nosotros, ¿verdad? Completará la obra que comenzó
en nosotros. Filipenses 1:6, aquí está la ilustración. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos al otro, Rafa, por favor. 11º principio. 11. Letra K. El malvado pide prestado y no paga. El justo es bondadoso y comparte lo que tiene. Los benditos del Señor heredarán la tierra, pero los que Él maldice serán eliminados. 11º principio, el justo es generoso. No es tacaño, no es codo, no. Dicen por ahí, no es cuentachiles, o sea, es generoso. Da a manos llenas. Es hospedador, comparte, le gusta dar. Igual que nuestro Padre Eterno, ¿no? Nuestro Padre Eterno tiene ese don. Le gusta dar. Es dador. Dador de vida, dador de salud, dador de riquezas. Es dador. Pero el impío solo piensa en sí mismo. Solo busca beneficiarse de los demás. No le gusta dar, le gusta recibir. Al impío le gusta recibir. El justo es lo contrario. Tiene un enfoque de generosidad, de dar, de compartir, de ayudar, de tener, dice aquí el post, la foto, mas el justo tiene misericordia y da. El justo ve la necesidad de los demás y trata de cubrir esa necesidad, trata de ayudar al necesitado, al menesteroso, contrario del impío. El impío es, ¿cómo se dice? La persona que nada más piensa en él. Me fue la palabra ahorita. Egocentrista. Egocentrista, sí. Es egoísta, ¿verdad? Nada más piensa en el ego, en yo. El del yo-yo, ¿no? El clásico yo. Para mí. Gracias, papá. Verso 22, ahí nos quedamos. Dice, los benditos del Señor heredarán la tierra, pero los que Él maldice serán eliminados. Este versículo está fuerte, de contraste también entre los buenos y los malos. Los buenos heredarán la tierra. Nuevamente el Señor nos recalca ese hecho. Y los malos serán maldecidos, serán eliminados. David nos enseña que al final, esos impíos que solamente piensan en ellos, esos egocentristas, esos egoístas, serán destruidos. Pero aquellos que han entendido, aquellos que bendicen a los demás con lo que el Eterno les da, esos serán bendecidos. Esos heredarán la tierra. Serán de beneficio para los demás. Y ese es uno de los propósitos del dinero, ¿no? Uno de los propósitos del dinero no es acumularlo, no es tener un cuentón en el banco o en varios bancos. El propósito del dinero para el que fue creado es para ayudar a la gente, al necesitado, ¿no? Vivimos en un país o en un mundo más bien, en donde el dinero se usa para comprar conciencias, se usa para humillar al que no tiene, se usa para todo, se usa menos para lo que el Señor lo creó, para ayudar, para ser de beneficio. Entre más dinero tengamos, digamos,
más responsabilidad tendremos de ayudar. Porque ahí viene la palabra sedaká, ¿verdad? Que justicia, que se transcribe a veces o se interpreta como limosna, pero no, más bien es como un reparto. La sedaká, ¿no? Es como hacer justicia. Dice la palabra sedaká, viene de sadik, viene de ser justo. Entonces, hacer justicia, si yo tengo mucho y mi hermano, mi vecino no tiene, pues tengo que ayudarlo de alguna forma, ¿verdad? Porque no es justo, dice el Señor. Haz una sedacá, dicen los judíos, ¿no? Que hablan así. Haz una sedacá, como una limosna, dicen ellos. Pero no es una limosna, es una justicia. Tú tienes dos, tienes tres, dale uno. El mismo Yeshua dijo, ¿no? Tal necesitado. Si te pide la capa, si tienes dos, dale una. Entonces, ese es el principio de la sedacá, de la justicia, el justo. Si queremos llamarnos justos, pues tenemos que ser generosos. Eso también se me hace que es un fruto del espíritu, ¿verdad? Pasamos al otro, Rafa, por favor. Duodécimo principio. Letra Lame. El Señor dirige los caminos del hombre cuando se complace en su modo de vida. Si el hombre cae, no se queda en el suelo, porque el Señor lo sostiene de la mano. Duodécimo principio, cae el justo y vuelve a levantarse. Y me gustó esta foto porque trae unos guantes de box. Dice, cae el justo. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Eso es un proverbio, Proverbios 24:16. Entonces, ante las pruebas, es como estar en un ring en donde los golpes están tupidos, ¿no? Están frecuentes. Y nos caemos y nos volvemos a levantar. Y nos caemos y nos volvemos a levantar. Y esa es la vida del justo. Está entre caídas y levantarse, caídas y levantarse. La diferencia entre el justo y el impío es que el impío se va a quedar ahí. Y el justo se va a levantar. Porque está sostenido por esa justicia que es de Dios. Ya hablamos hace un rato acerca de la justicia. El Señor va a hacer brillar esa justicia. El Señor nos va a levantar. Y el injusto, pues, ahí se va a quedar. Un contraste más para animarnos a ser justos y no impíos o malos, ¿verdad? Principio 13º. El que sigue, Rafa, por favor. Principio 13º, letra Mem. Y me gusta. Me gusta. Este es un clásico del rey David. Dicen que, dice la tradición que este salmo lo escribió David ya siendo viejo, ya estando entrado en años, por este versículo que puso él. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni que su simiente, o sea, su familia, sus hijos, mendigue pan. Y verso 26, en todo tiempo tiene misericordia, ¿se acuerdan? El fruto del Espíritu. Y presta, y su descendencia es para bendición. Sus hijos son para bendición. Este está hermoso. En todo tiempo tiene misericordia. Nuevamente. 13º principio. Si Él me ha hecho justo, entonces no tengo nada que temer. Está hermoso el principio.
Gracias a Él somos justos. Fuimos justificados. Está trabajando en nuestra vida. Nos está quitando nuestros defectos de carácter. Nos está moldeando a como Él quiere que seamos. Entonces, no tenemos nada que temer. Las pruebas, es necesario que las tengamos, Hechos 14:22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, de muchas pruebas, entremos en el reino de Dios. Porque ahí nos vamos a ser perfeccionados, completados. Y no tenemos nada que temer. Nada que temer. Hay algunas doctrinas que nos enseñan a estar pensando que los temores y que ya viene y que el nuevo orden mundial y que las vacunas y que te están envenenando y que te están y que nos vamos a tener que ir a los cerros, pero los cerros están llenos de narcos y muchas cosas así que dices, wow, ¿cómo puedes salir en paz con todo lo que te predican en ese lugar, mi amigo? O sea, yo iría a ese lugar y salgo temblando. O sea, tenemos un Dios justo, amoroso, compasivo, misericordioso. Y en algunos lugares se predica totalmente lo contrario. No, es un Dios castigador. No. El Señor es bueno, el Señor es justo, el Señor es amoroso. Él nos va a alimentar. Si llega la gran tribulación, si nos toca, familia, Él nos va a alimentar. Él nos va a proveer. Porque dice aquí David, no he visto justo desamparado ni que su simiente mendigue pan. ¿Qué pasó en Elías cuando estaba siendo perseguido? Fue alimentado por cuervos en una cueva. Y el Señor había preparado ese lugar para que él se refugiara y le mandó alimento. Pues esto de Elías es un anticipo de lo que ha de suceder en tiempos difíciles. Entonces, ¿cuál es nuestra preocupación, diría yo? Pues yo me voy a preocupar por ser justo, ¿no? Porque dice el principio que si soy justo, entonces no tengo nada que temer. Tengo que hacer las cosas de Dios como Dios manda, como Dios las dijo, y entonces no hay nada que temer. Dice el verso 26. Lo voy a leer aquí. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Volvemos a lo mismo de dar, de compartir, porque no vamos a tener esa obsesión que se hace cuando tenemos dinero y queremos tener más, y queremos tener más y más, y no nos saciamos. Entonces eso se llama codicia, ¿verdad? Eso se llama avaricia, eso se llama querer atesorar dinero, posesiones, joyas, acumular. Pero aquí dice, en todo tiempo tiene misericordia y ¿qué? Y presta, o sea, da. No está obsesionado con guardar y cuánto dinero tengo y me lo van a robar y qué tal si llega la expropiación y qué tal si, o sea, ni disfrutan la riqueza. Están pensando que la puede perder en cualquier momento. Pero el justo dice, él sabe que el Señor siempre va a estar ahí. El justo sabe que él se encargará de suplir sus necesidades y las de sus descendientes, de sus hijos. Dice, y su descendencia, dice el verso 26, es para bendición. ¿Por qué? Porque
porque nuestra descendencia va a seguir los pasos del Mesías, porque nosotros seguimos los pasos del Mesías. ¿Y qué mejor ejemplo para esto que la descendencia de Abraham, que somos nosotros? Abraham se concretó y fue un hombre muy rico, millonario. Él se concretó a ser amigo de Dios, a seguir sus mandamientos, a obedecer a Dios. Y podemos ser testigos de que la descendencia ha sido para bendición, porque la descendencia somos nosotros. Y estamos llamados a ser bendición para la gente que sufre. Luz para las naciones, dice la palabra, ¿no? Les digo que estaba yo estudiando el de Génesis, los audios, Génesis 17, y dice que cuando vio a los 3 ángeles que venían antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, él los vio y corrió. Y hace un comentario Joseph que dice que tenía días que se acababa de circuncidar. Un viejito como Abraham, recién circuncidado, ve a los ángeles y corre a servirle. Y ahí dice todavía que fue y le dijo a su esposa Sara que hiciera harina de flor y que hicieran panes. Y dice que fue por un becerro y lo mató. Imagínense un viejito recién circuncidado matando un becerro. No dice ahí que les dijo a sus criados, vayan y hagan. No, él le dio tanta alegría ver quién lo estaba visitando, porque seguro que sabía quién lo estaba visitando, que él corrió. No se fijó en sí. Entonces, es algo glorioso el ejemplo de nuestro padre Abraham. Es el 18, capítulo 18. 18. Me está corrigiendo aquí, me está ayudando mi esposa, dice que es el capítulo 18, no es el 17. No. Alzó sus ojos y miró aquí ya, 3 varones okay, que estaban junto bien. a él. Sí, es por si le quieren echar una oída, está muy interesante. En todo Génesis está muy interesante. Más bien, toda la palabra está interesante, pero respecto a lo que estamos hablando ahorita es ilustrativo acerca de nuestro padre Abraham. Principio 14, Rafa, por favor. Dice, letra nun. Ay. Nada más un versículo. Ay, sí es cierto. Apártate del mal y haz el bien y vivirás eternamente o para siempre. Letra nun. Ya vimos que nos dice que la descendencia de los impíos será destruida, pero si haces el bien, la vida eterna. Génesis 3:15 nos habla de 2 simientes, bien y mal. Semilla santa, Adán y Eva, y semilla del mal, pues la serpiente, ¿no? Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Calcañar, que es representativo de Jacob, Israel, el pueblo del Señor. 2 simientes, una buena y una mala. Una que hace el mal y otra que hace el bien. Unos que tienen la palabra en su corazón y otros que la ignoran y que incluso la desdeñan, la desprecian. Dice que la semilla de la serpiente nos dice que será pisada ¿por quién?
por Yeshua, el Mesías. Él es la semilla de Eva, la semilla santa. El cumplimiento es Yeshua, obviamente. Principio décimo quinto, ¿no? Ujú. A ver, 14º, así, 15º. Versículo 28. Porque el Señor ama la rectitud o la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. Es lo que estábamos mencionando. La semilla, la simiente del mal. Todo el Salmo es contraste. Y en todo el Salmo, el Señor nos está diciendo que Él amparará a los justos, que Él nos protegerá. Dios ampara a los justos. ¿Por qué? Porque Él ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. Eso es parte de ser justo. Eso es parte de buscar las cosas y el reino de Dios. Buscar su palabra de día y de noche. Y el fruto, la vida eterna, y por supuesto que el Señor nos proteja de todo mal. Letra que sigue, principio 16º, ahora sí. Letra Ayin, o Ayin, o Ayin. Sigue hablándonos sobre los justos y sobre que heredarán la tierra. Salmo 37, 29. Los justos mismos poseerán la tierra. Salmo 37, 29. Mateo 5, 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Palabras del Mesías, Yeshua. Los justos heredarán la tierra y vivirán eternamente. La que sigue, Rafa, por favor. Principio 17º, o sea, 17. Letra P. ¿Cuál es el 17º principio o 17? Principio número 17. La boca del justo habla sabiduría. Y me gustó esta versión en la foto. Dice, cuando los buenos hablan, lo hacen siempre con sabiduría. Y siempre dicen lo que es justo. ¿Se acuerdan que en un principio, cuando empezamos a leer el Salmo, hablamos de la salvación? Hablamos para qué nos salvó o qué es lo que sigue después de habernos salvado, después de habernos sacado de donde andábamos o de irnos perfeccionando, completando. Aquí lo dice Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ya nos compró. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está. Ahí está el propósito. ¿Por qué nos salvó el Señor? ¿Por qué nos hizo linaje escogido? Linaje, que viene de la palabra esperma, simiente escogido, linaje de Abraham, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido.
para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién nos sacó de las tinieblas a su luz admirable? Yeshua nos sacó de esto. Él es la luz admirable. Él es nuestro Salvador. ¿Y cuáles son las virtudes de aquel? Amoroso, benigno. Los frutos del Espíritu, ¿no? Los frutos del Espíritu. Sí. Paz, benignidad, Mansedumbre. mansedumbre. Un poquito más adelante las vamos a ver todas. Se va conformando un poquito la idea. Dice. Este es un versículo motivador para compartir la palabra del Señor, para dar luz a las naciones. La boca del justo habla sabiduría. La representación de la sabiduría es Yeshua. Y esa es nuestra misión. Pero no nada más hablar. Ahí está la parte, pues un poquito más de trabajo, ¿verdad? De labor. No nada más hablar de esa justicia, de esas virtudes, sino reflejarlas. Hacia nuestro prójimo. Dice, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Es el siguiente versículo de este principio. Verso 31. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. O sea que camina en base a la sabiduría. Por eso les digo que esa es la parte interesante, ¿verdad? Porque cuando reflejamos la luz que recibimos del cielo, la reflejamos hacia los lados, hacia nuestro prójimo. No son palabras vacías. Cada vez que compartimos tenemos que pensar si nuestras palabras están realmente aquí, en nuestro corazón. Es decir, si las estamos practicando. Por eso es lo hermoso de estudiar, porque la palabra nos va transformando. Dice que la ley del Señor es perfecta, que transforma el alma, ¿no? Por eso cuando estudiamos, el Señor nos va conformando. Y a veces no nos gusta, y a veces nos duele, y a veces sí nos da gusto, pero la palabra va haciendo su trabajo en nosotros. Y así se cumple el nuevo pacto. La ley de Dios está en nuestro corazón. Principio 18º o 18, por favor. Y apenas nos dio tiempo. Entonces dice 32 y 33, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. La ley de su Dios está en su corazón. No, ese fue pasado, perdón. Acecha el impío al justo y procura matarlo. El Señor no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgare. Nuevamente el Señor dice, habrá malos y habrá buenos, pero yo no te dejaré. El Señor hará justicia, lo vimos anteriormente. El Señor no dejará que nos pase algo mal. El malvado espía al hombre bueno con la intención de matarlo, pero el Señor no dejará que caiga en sus manos, ni dejará tampoco que lo declaren culpable. Y ya vamos a acabar. Principio 19º.
Letra Kuf. El principio es: pon tu esperanza en el Señor. Así como empieza Espera en el Señor. en esta versión que pusimos, Nueva Traducción Viviente o Reina Valera. Espera en el Señor, en Adonai, y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Y dice aquí está: pon tu esperanza en el Señor y marcha con paso firme por su camino. Está bonita esta versión, me gustó. Más simple, más sencilla de entender, de digerir. Camina con paso firme. ¿Por dónde? Por su camino. Por el camino, la verdad y la vida. Por las enseñanzas de Yeshua. Por el ejemplo que te vino a dar. Y no pasará nada. Pon tu esperanza. Confía en Él. Eso es poner la esperanza, ¿sabes? Es esperar en Él. Hablábamos de esperar, ¿se acuerdan? De esperar recibir algo con absoluta certeza de que va a llegar. Dice Apocalipsis 20:15, porque dice aquí que veremos la destrucción de los malos, y por eso puse esta foto del lago de fuego de Apocalipsis 20:15. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, o sea, el que sus obras no sean buenas, el que no sea salvo, el que no crea, el que no confíe en el Señor, fue lanzado. Este es el camino de los malos, lanzados al lago de fuego. Principio 20 o 20. El malo no siempre estará. El malo morirá. El malo no vivirá eternamente. El malo no siempre va a estar ahí. Dice: he visto a gente malvada y despiadada florecer como árboles en tierra fértil. Fíjense cómo crecen, dice aquí. Como árboles en tierra, o sea, robustos, llenos de hoja, prósperos se ven, aparentemente, ¿verdad? Pero dice el salmista, dice David, pero cuando volví a mirar, habían desaparecido. Ya no estaban. Aunque los busqué, no pude encontrarlos. ¿Dónde están? Desaparecieron. La promesa de antes que vimos en el versículo anterior. Ya no van a estar. El Señor los hará desaparecer. El Señor los va a destruir. Él no va a dejar que estén siempre ahí. Y principio 21, por favor, gracias. 37 y 38, letra Shin. Ya vamos a acabar. Este es el principio número 21. Y vamos a acabar bien. El final es dichoso para el hombre de Shalom, para el hombre de paz. Dice: fíjate en quienes son íntegros y justos. Fíjate en quienes son íntegros y justos. Hay un final venturoso para la gente pacífica, pero los pecadores serán todos destruidos. El final de los malvados será su exterminio. Ese es el final. Es un final feliz de la película. Claro, para los justos, porque los impíos, los malos, serán destruidos. El final es dichoso para el hombre de paz, para el hombre que es completado, para el hombre que busca completar su propósito, para el hombre que hace lo que Dios manda, el que busca la paz,
Para él hay un final, dice, dichoso. Y los malos serán exterminados. Y ahora sí vamos a los frutos del Espíritu, que los estuvimos repasando a lo largo de todo el Salmo, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Benignidad, me costaba trabajo entender ese. Benignidad es confiar en las personas, esperar lo mejor de ellas. Y yo tan desconfiado que soy, ¿no? O sea, ya estoy pensando en la gente y estoy pensando que me quiere sorprender y me quiere engañar y no. El fruto del Espíritu en nosotros, el fruto de la palabra en nosotros, del Espíritu del Señor, es pensar bien de los demás. Como David cuando le lanzaron la lanza, el rey Saúl le dijo, no, pues seguramente se tropezó, ¿no? No me quería matar. Pues, ¿cómo crees? Es el rey Saúl, es el ungido de Dios. Bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. O sea, no hay ley que las ataque, ¿verdad? Más bien, la ley las apoya. La ley las sustenta. La ley las hace. Todos esos frutos son frutos del Espíritu Santo y son frutos de la Torá, del estudio, de lo que va haciendo en nuestra vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, todo eso reunido son las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es. Todos esos frutos los tiene nuestro Maestro. En sí, Él es el portador de todo. Él vino a mostrarnos todos estos frutos. Con esos frutos enseñó. De ejemplo los ponía para todo. Y vamos a cerrar con la conclusión. Letra T. Gracias. Aquí se concentra los 22 principios. Toda la verdad de la Biblia. ¿Quién es la verdad? El camino, la vida, la justicia. Nuestro Maestro, nuestro Salvador. Y dice, la salvación de los justos viene del Señor, viene del Padre. Él es su fortaleza. Él es nuestra fortaleza. En tiempos de angustia. Qué cierre de David, ¿eh? El final de toda la escritura, el final de todo discurso es este. Teme al Señor y guarda sus mandamientos, dijo Shlomo, ¿no? Salomón. Shlomo Amelech. El final de todo el Aleph Bet, o sea, la Ta, de todo el abecedario en hebreo, no es abecedario, es el Aleph Tab, es Yeshua. Esa es nuestra fortaleza. ¿Y de dónde viene? Del Padre, del Todopoderoso, del Creador de todas las cosas. La palabra Elohim, poderes, voy a cerrar con esto. La palabra Elohim, poderes, habla de la fuerza, habla del poder de la palabra del Señor, habla de lo poderoso que Él es para sustentarnos, para librarnos de todo mal, para quitarnos al impío de nuestro camino, para destruirlo, para hacernos que hagamos buenas obras. O sea, todo lo que pasa en nuestra vida depende de Él. Y la palabra Elohim, con lo que no es un nombre, es ¿se me puede? Su personalidad.
es parte de su personalidad, como decir Adonai, como decir Hashem, como decir, tiene muchos, como decir Jireh, como decir Shaddai, como decir Elohim. Elohim es poder. Y decía el apóstol Pablo que el evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree. Primeramente al judío y después al goy, al gentil. Pero para tener ese poder necesitamos obedecer al Señor. Necesitamos ser justos ante Él, para que Él, con ese poder que es el evangelio, que es su palabra, podamos convencer a la gente. El hombre no convence a nadie. No podemos atacar. Nuestra guerra es espiritual y si queremos combatir las acciones de los impíos o del adversario en la gente que la vemos que está operando, que está siendo engañada, tenemos que combatirlo con nuestras armas espirituales, con ese poder que da la palabra del Señor. En 5 minutos más, les dije que les iba a compartir un testimonio que vivimos mi esposa y yo, y que cuando estaba yo haciendo los apuntes de este salmo, el Señor me hizo ver muchas cosas. Me hizo ver que Él es fiel, me hizo ver que el impío no tiene poder sobre nosotros, me hizo ver su mano que nos cubre, me hizo ver las pruebas, me hizo ver, y no solamente a mí, también a mi esposa, ¿no? Entonces, me hizo ver que Él no desprecia un corazón contrito y humillado, y wow, fue algo sobrenatural, fue algo que tal vez yo haya venido pidiendo y nos dio así un momento de prueba terrible. Resulta que nosotros vivimos en un 5º piso, en un edificio de condominios, y mi ventana de la recámara da hacia afuera, y yo dejo mi coche afuera, en la calle. Y ese coche, pues, es mi sustento, porque yo trabajo en él. Y mi esposa me ayuda, bendito sea el Eterno, en algunas cosas que se pone a comerciar. Pero el coche, pues, es elemental para que nosotros tengamos la provisión, el alimento. Y el Señor nos lo dio, definitivamente. Es otra historia más. Pero me asomo y ya no está el coche, ¿no? Y mi mujer estaba roncando, ya estaba dormida. Y entonces me meto al baño y dije, ¿qué hago? Dije, ya me robaron el coche. Entonces es un momento de angustia porque sí se siente feo, ¿no? Dice, ¿qué voy a hacer? Y dije, a ver. Y me metí al baño y me puse a orar. Y realmente sí me sentí desesperado y dije, a ver, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué está pasando, no? Y me salgo y me pongo en la cama y seguía orando y se despierta mi mujer y va al baño y se asoma por la ventana y dice, ya no está el coche. Y le digo, ya me di cuenta. Le digo, espérame, déjame pensar. No, pero ¿qué vas a pensar? Vamos a la delegación. Y me empieza a mover. Le digo, ok, vamos a la delegación. Abajo tiene cámaras y rastreamos el momento. Estuvieron ahí cerca de 2 horas tratando primero lo sacaron cosas, de herramientas, se iban, regresaban, se iban. Vimos todo en la película con las cámaras. Para no hacerse la larga, veo el video y veo un amigo que se parece mucho y está aquí a las 2 de la mañana. Y le digo a mi esposa, es este. Le digo, mira, y le hablo a la patrulla y vamos, y llega la patrulla y lo capturan. Lo capturamos. Lo capturamos, porque los policías no podían, entonces les tuvimos que ayudar. Pero dice este amigo, su carro está acá a la vuelta, dice, y venden droga aquí, pues en todos lados venden droga.
Y ahí lo fueron a dejar. Y seguro lo están desvalijando para droga. Entonces se sube un policial y dice, ya sé dónde está tu coche. Y se arranca y no me deja ni subirme, ¿no? Pero pues yo llego corriendo atrás de él, y voy corriendo atrás de él porque sé dónde está la tienda de la droga. Y se meten ellos y me dice, espérate, hazte para allá. Porque no, tú no sabes esto. Y yo pues permanecí. No, no está. Nos vamos otra vez a la otra patrulla donde tenían al cuate este. A los 15 minutos radian y mi coche estaba a 50 metros de donde ya me lo habían regresado. O sea, el Señor me lo regresó fácil en 1 hora y media. Y pues ya no dormí ese día, me quedé allá afuera con mi esposa, que le digo, súbete a la casa, yo aquí me quedo. Pues es que no, se habían llevado la llave, o sea, la llave la habíamos dejado pegada, o sea, fue una serie digo, no, el Señor está en control de todo. Me hizo dejar la llave, me dio una lección, me puso a pensar, me puso a sudar, y al final se mostró así, su mano así. No, pues sí es el Señor, sí está aquí. Rápido no lo regresó. ¿A quién le regresaron? Entero. Le sacaron la herramienta, la llanta se la dejaron, le sacaron unos lentes, le sacaron pues puras chucherías, realmente. El carro estaba completo. Al otro día tuve que invertir para sacarle una llave, porque se llevaron la llave. Ya me metí y el carro completo, completo. Yo había estado orando, se los voy a confesar, y le decía yo al Señor, es que todo el mundo platica, papá, que tú tuviste un encuentro especial con la gente, ¿no? Yo quiero tener un encuentro especial contigo, porque la gente me presume que ha tenido un encuentro especial. No, ya después me arrepentí y dije, oye, Señor, me hubieras podido ser más suavecito. Realmente el Señor es bueno, realmente el Señor nos cubre. Yo se los comparto porque es un ejemplo de lo que estudiamos ahorita, ¿no? El Señor, Él es bueno, Él nos somete a pruebas, Él da y Él quita. Y Él no va a hacer nada para destruirnos. Él va a hacer todo para construirnos. Lo que nos falte, nos los va a poner. Y lo que nos sobre, nos los va a quitar. Pero siempre va a ser para bien. Siempre va a ser para bien. Bueno, pues vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Señor, por este mensaje de salvación, Señor, de Yeshua, de paz, de sabiduría, de entendimiento, de construcción, Señor, de edificación, a que nos conduce el rey David, Señor. El deleite verdadero eres tú, bendito Padre, y nosotros pues somos simples ovejas de tu prado, Señor, que nos hemos de apacentar de tu palabra, de tu fidelidad, Señor, de todo lo que haces por nosotros. Bendito seas, Padre, por todo lo que haces por nosotros, por lo que nos agrada, por lo que no nos agrada. Yo te suplico, bendito Padre, que nos des entendimiento, bendito Señor, para entender las pruebas y comprender que tú no tientas de lo malo, Señor. Que todas las pruebas son para bien, que todo es para que crezcamos, para que crezca nuestro amor, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra fidelidad en ti. Bendito seas por ello, Señor, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Casi no oigo. Amén. No oí. ¿No? ¿Y quién estaba hablando? Creo que estaba hablando María Elena o Solo dijo amén.
Nada más que Ah, sí, sí, medio que falló. sí, sí, gracias. Pues si tienen alguna duda, aquí la ampliamos. No, si tienen alguna duda, con mucho gusto, se las tratamos de resolver acerca de este salmo. O alguien que quiera decir algo. O si quieren compartirnos algo, qué les dejó el salmo, qué les impresionó, qué no entendieron, no sé. ¿Nadie? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó?